El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Y ora conmigo de todo corazón en la presencia del Señor. Oremos juntos. Padre amado, en el nombre de Jesús, subo a tu presencia, Señor, para darte gracias, Padre, porque eres Dios de Israel. Eres Dios todopoderoso. Señor de mi vida, habla mi corazón a través de tu palabra. Habla mi vida a través de tu palabra. Señor eterno, quiero comprender el mensaje del fin de los días para poder prepararme a tiempo, Señor, para poder utilizar esta palabra en tiempo de persecución y pueda salvar aún a muchos, Señor. Señor amado, ayúdame en el nombre de Jesús para que pueda comprender, para que pueda entender, para que pueda discernir lo que está escrito para el fin de los días. Y tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual maligna. Los atamos ahora. Los atamos ahora. Los echamos fuera ahora. Salen ahora. Salen ahora. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Salen ahora. Suelta en este lugar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo les ruego, así como están puestos de pie, que abran sus Biblias en un pasaje que ya conocemos, pero que es fundamental, por cuanto nos anuncia que el día del Señor, la gran tribulación, está cerca, está muy próxima. Sofonías capítulo 1, verso 12 al 14. Primeramente, dice así: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: el Señor ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor, gritará allí el valiente. Amén. Ahora ruego que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 25, el verso 29. Un pasaje también ya familiar para todos ustedes. Porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Y pregunta: ¿y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice el yo soy el que soy de los ejércitos. Amén. Ahora nos vamos
al mismo libro del profeta Jeremías, pero esta vez en el capítulo 5, el verso 1 hasta el verso 14. Jeremías capítulo 5, verso 1 hasta el verso 14. La palabra del Señor, la palabra del Dios eterno para el fin de los días dice así: es para nosotros, es para este ministerio, es para esta obra ministerial. Y nos dice así: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive el yo soy el que soy, juran falsamente. Oh, yo soy el que soy. No miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del yo soy el que soy, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. No había de castigar esto, dijo el Señor. De una nación como esta no se había de vengar mi alma. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son del Señor. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice el yo soy el que soy. Negaron al Señor y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho, yo soy el que soy Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Amén. Hemos estado compartiendo claramente una señal importante que nos anuncia cuán cerca y cuán próxima está la gran tribulación. El Señor claramente nos enseña que debemos escudriñar a Jerusalén con linterna. En aquel tiempo, dice el Señor, yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado y dicen, el Señor ni hará bien ni hará mal. Y es aquello que hemos estado compartiendo en relación a la parte profética política de la nación de Israel, cuando vemos que los gobernantes judíos, los varones burladores, quieren lograr paz y seguridad en la tierra de Israel, empezando desde Jerusalén. Sabemos, conforme a la profecía de las 70 semanas, y esto para aquellos que la conocen, que el periodo intermedio, aquel que está justamente entre la 69ª y la 70ª semana, tendría que tener un final. Ese periodo tendría que terminar, y como dice claramente, tendría que ponerse fin a las devastaciones producto de la guerra en la ciudad santa, en la ciudad de Jerusalén. Por eso dice, refiriéndose al final de ese periodo intermedio, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el verso 26, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Dónde? En la ciudad santa.
allí en la ciudad de Jerusalén, como nos enseña esa misma profecía de la cual hoy no vamos a entrar en detalle. Inmediatamente en el verso 27 nos habla de la 70ª semana, nos habla de los últimos 7 años, nos habla de los últimos 2520 días en que se van a cumplir en forma cronológica, precisa, con día, con hora, con fecha, todos los detalles proféticos que nos anuncia la profecía bíblica. Esa es justamente la profecía de las 70 semanas. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el verso 27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sabemos que los pactos, las alianzas humanas van a continuar cuando empiece la semana 70. Van a continuar, se van a confirmar los pactos, pero también la palabra nos habla de un tercer templo construido, cuando nos habla del sacrificio y la ofrenda. El hombre de pecado, el hijo de perdición, ha de hacer cortar el continuo sacrificio y la ofrenda en el tercer templo judío. Va a ser en un lapso muy pequeño después del arrebatamiento del hijo varón, después de que se haya desatado el 6º sello. Y es cuando allí, y seguramente, y eso lo vamos a compartir en la fiesta de la Pascua judía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se ha de hacer inmolar en sacrificio en el tercer templo judío, obedeciendo el engaño de Satanás, que para entregarle el gobierno del mundo le ha de exigir muerte, prometiéndole resurrección. Pero Satanás no tiene poder sobre la resurrección. Satanás es un engañador. El único que tiene poder sobre la muerte es Jesús de Nazaret, porque Él es el que ha resucitado. Por cuanto Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sabemos que inmediatamente, seguramente al tercer día, la bestia que sube del abismo ha de tomar el control del cuerpo del hombre de pecado. Mientras tanto, el alma del hombre de pecado ha de estar en el infierno, en las partes inferiores de la tierra, en el Seol, en el Hades, siendo comido por gusanos. Mientras aquí en la tierra, en la superficie de la tierra, la bestia, el ángel del abismo, el Abadón, el Apolión, que ha de ser liberado cuando se toque la quinta trompeta, ha de estar ocupando el cuerpo del hombre de pecado, y allí estará operando el desolador, como dice la profecía. Es el destructor, es el destruidor de naciones, es el Abadón, es el Apolión, es la bestia, es Terión. Terión es la palabra griega que identifica a la bestia en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Y después sabemos que al fin, ya cuando se cumplen los 7 años, al fin de esos 2520 días, el Señor Jesús viene y ha de apresar a la bestia y al líder religioso mundial, el falso profeta, y van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Amén. Esto es lo que la palabra nos enseña. Sabemos que todavía nosotros vamos a ver el periodo de paz y seguridad. Vamos a ver todavía la construcción del tercer templo judío. Ahí, cuando ya empiece la construcción, empezará el tiempo cronológico de la semana 70, de los 2520 días. Y es allí donde sabremos claramente el tiempo, el día en que el Señor ha de venir a recoger al hijo varón, ha de venir a arrebatar al hijo varón. Es lo que podemos entender en base a la palabra. Por supuesto, ahora hemos resumido en forma muy escueta lo que es la parte política de todo lo que ha de ocurrir en Jerusalén al fin de los días, empezando con paz y seguridad, empezando con sus varones burladores que gobiernan al pueblo judío desde Jerusalén al fin de los días, siendo capital de la nación restaurada al fin de los días. Pero la palabra nos enseña a escudriñar
la forma de vida que tendría Jerusalén y por tanto también la nación de Israel al fin de los días. Por cuanto allí es donde el Señor ha de comenzar a hacer el mal. Es lo que dice en Jeremías, en el capítulo 25, en el verso 29. Porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer el mal, dice la Escritura. Jerusalén es nuestro punto de referencia. Jerusalén es nuestro punto de realidad profética que nosotros debemos escudriñar. Debemos escudriñar el mal que se da en Jerusalén, el mal que se da en la nación de Israel. Pero muchos dirán: entonces la destrucción ha de venir solamente sobre ellos. Esta palabra solamente es para ellos. Pero tú vas a ver que lo que ocurre en Jerusalén, que es donde comienzan las cosas, se repite en cada lugar de la tierra, en todo el mundo. Y esto, por supuesto, forma parte de la profecía bíblica. Hay algunos que dirán: no, el castigo entonces viene solamente para ellos. Y esto no es así. Por eso el Señor en el verso 29 de Jeremías 25 dice: y vosotros seréis absueltos. Está hablándonos a nosotros al fin de los días, a todas las naciones al fin de los días. Y el Señor responde y dice: no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice el Señor de los ejércitos. Tiene destrucción sobre todos los moradores de la tierra. ¿Empezando desde dónde? Empezando desde Jerusalén. Y ya desde años voy clamando para que el Señor me permita volver a Jerusalén antes de su venida. Y clamo para que pueda ser en este año. El año pasado dije: Señor, que sea tu voluntad, si es posible en este año. Y bueno, no se pudo hacer. Pero de la misma manera creemos que el Señor ha de hacer las cosas en su tiempo. Amén. Como ha ocurrido con ese software, como ha ocurrido con esos equipos que orábamos, clamábamos, y ha llegado el momento. Amén. De la misma manera, por cuanto el Señor dice en Jeremías capítulo 5, dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora. ¿Cómo ahora? Pero decir alguno: era para los días de Jeremías. Para los días de Jeremías ya se había dividido la nación de Israel. Por un lado estaban los de la casa de Israel y por otro lado la casa de Judá. Las 10 tribus al norte y las 2 tribus al sur. No eran una sola nación formada por ambas casas. Estaban totalmente divididos. Y sabemos nosotros por la profecía bíblica en el verso 9 que el Señor se refiere a Israel al fin de los días como una sola nación. Por eso esta palabra es para el fin de los días, en que Jerusalén es la capital de la nación de Israel restaurada para el fin de los días. Por eso Jeremías 5 verso 9 dice: de una nación como esta no se había de vengar mi alma. Habla de nación, habla de la restauración del pueblo judío en estado, en nación, al fin de los días. Habla de Jerusalén. Jerusalén está en poder de los judíos al fin de los días. Y el Señor nos enseña a recorrer Jerusalén. Amén. Recorrer Jerusalén. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, dice la Escritura. Nosotros somos medio de comunicación profética. Nosotros somos medio de información profética. Porque comunicar es informar. Amén. Y lo hacemos a través de la radio y la televisión. Y es por eso nuestro clamor. En algún momento ya, desde hace algunos años, creo que hace como 2 o 3 años, le hablaba a un hermano y le decía: hermano, en el tiempo que llegue vas a viajar conmigo, porque vamos a viajar con cámaras. Y vamos a ir no solamente a Jerusalén, tenemos que ir a Egipto, tenemos que ir a Etiopía, tenemos que ir a Jordania, tenemos que ir a Siria, tenemos que ir a Líbano, para de esa manera poder comprender en forma clara la palabra del fin de los días y predicarla desde esos mismos lugares, si es posible en vivo y directo a través de la internet. Y el Señor ha de permitir que se haga, porque es nuestra oración.
Y es lo que el Señor quiere, que escudriñemos a Jerusalén con linterna. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, dice la Escritura. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré, dice la Escritura. Es el estado de Jerusalén para el fin de los días, cuando ya ha terminado el azote de adversario cruel, cuando ya ha terminado el azote para los padres, y los padres murieron y les nacieron los hijos que no vivieron el holocausto, los hijos que no vivieron todo ese tiempo terrible de persecución y por supuesto de dispersión. Esos hijos judíos que hoy en día reniegan de sus padres, que hoy en día reniegan de los kibbutz, que hoy en día reniegan de los moshavs. Y tenemos los documentales que manifiestan de qué manera los hijos de esta generación, los que viven ya en esta generación, aquellos cuyos padres son los que sobrevivieron al holocausto, son aquellos que se rebelan a sus padres, no quieren hacer la voluntad de sus padres, quieren abandonar el kibutz, quieren abandonar el moshav, quieren hacer su vida como a ellos les place. Y como habíamos compartido anteriormente, la promiscuidad, la perversión sexual en Jerusalén y en la nación de Israel al fin de los días es espantosa. Y esto por supuesto apoya a Tommy Lapid, que es el representante del partido político Shinui, que está promocionando a un nuevo Dios que vive en algún lugar de Seattle, preparando el próximo lanzamiento de Microsoft. Tommy Lapid está rodeado de depravados. Y la realidad de la nación de Israel para el fin de los días es justamente lo que dice la profecía: es otra Sodoma. Y esto nos habla claramente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, el verso 8, cuando nos dice: y sus cadáveres, refiriéndose a los dos testigos que van a tener un ministerio profético claro dentro de la gran tribulación. Estos dos testigos, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La ciudad donde el Señor fue crucificado es la ciudad de Jerusalén. Pero para el fin de los días, esta ciudad en sentido espiritual se la llama Sodoma y Egipto. Y todo esto en un trasfondo profético en que el tercer templo está ya construido. Porque si ustedes se van versos para atrás, el verso 2 y el verso 1 del mismo capítulo 11, van a ustedes leer referencias al tercer templo judío, cuando nos dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. ¿Cuál templo de Dios? El tercer templo, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Son los últimos 42 meses de la semana 70. La semana 70 tiene 84 meses. La semana 70 tiene 2520 días. Los últimos 42 meses, los últimos 1260 días, son justamente el tiempo del gobierno mundial, en que el anticristo ha de gobernar el mundo sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación por ese tiempo, por 42 meses. Pero para el tiempo en que se dé el gobierno mundial, ya tiene que estar edificado el tercer templo judío. Y en el tiempo que está edificado el tercer templo judío, está allí la ciudad de Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y también se llama Egipto. Y esto concuerda con la profecía de Isaías, que también para muchos es familiar. Isaías capítulo 1, el verso 1 hasta el verso 14, cuando nos dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá.
Oíd cielos, dice para nosotros, para el fin de los días. Y escucha tu tierra, es para todo el planeta esta palabra. Porque habla el Señor: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y eso es lo que ha pasado. Los hijos que han nacido ya en la tierra de Israel, lo que les llaman los sabras, los judíos sabras, que no formaron nunca parte de la dispersión, menos del holocausto, que han nacido en Israel, han nacido ya en la nación de Israel, son a los que justamente la profecía se refiere. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor. El buey conoce a su dueño, añade el verso 3, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí está hablando de Israel, del estado de Israel, de la nación entera, restaurada para el fin de los días. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y el Señor les habla a esa generación del fin de los días, que es otra Sodoma, otro Egipto. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y el Señor les pregunta: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y el Señor les pregunta: ¿por qué todavía quieren ser castigados? ¿Por qué todavía se van a rebelar, conociendo lo que ha ocurrido en el holocausto, conociendo el terrible sufrimiento del azote de adversario cruel, del incurable quebrantamiento, de la dolorosa llaga? Pero vemos la dureza de los hijos rebeldes, nacidos ya en la tierra de Israel, los sabras, porque en sus mismos viajes de estudios sobre el holocausto, en las noches, todas las noches las dedican a sus perversiones sexuales, a sus depravaciones. Por eso el Señor les dice: generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Por qué todavía queréis ser castigados? ¿Todavía os rebelaréis? Y es lo que les ha de sobrevenir, porque en la gran tribulación, aquellos que están endurecidos en sus depravaciones sexuales no van a poder entender la profecía. Ya desde ahora no la entienden. ¿Qué va a ser después? Y van a estar justamente recibiendo la marca en la frente o en la mano derecha. Y cuando se derrame la primera copa de la ira, cuando se haya tocado la trompeta final, la séptima trompeta, es cuando ha de aparecer una úlcera maligna y pestilente. ¿Empezando desde dónde? Empezando desde Jerusalén. Amén. Todo debe empezar desde allá. Es lo que nos enseña la palabra. Y por eso la Escritura dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, porque van a blasfemar de las úlceras malignas y hediondas que van a tener los seres humanos en la gran tribulación, que reciban el microchip en la frente o en la mano derecha para poder comprar y vender en aquel tiempo. El Señor dice en el verso 6: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Son justamente las heridas hediondas que han de producir, las úlceras malignas y hediondas que van a sufrir en el cuerpo aquellos que reciban la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. Y dice: no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceites, y la tierra de Israel será destruida. Por eso dice el verso 7: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. La ciudad de Jerusalén ha de ser hollada por los gentiles, por extraños, por extranjeros, por 42 meses. Amén. 1260 días. Y el verso 8 añade: y queda
la hija de Sión, como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, que es el remanente de Israel al fin de los días, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Esa es la palabra, Sodoma y Gomorra. Y el Señor por ello añade en el verso 10: príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hay alguno que pueda decir: no, es que Isaías ha debido vivir en los días antes de Sodoma y Gomorra. Mentira del diablo, porque Sodoma y Gomorra estaba, Adma y Seboim eran ciudades que estaban edificadas en el tiempo de Abraham. Amén. Y Abraham vivió mucho más antes que el profeta Isaías. Amén. De tal manera que no se refiere a las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, ciudades que fueron destruidas en los días de Abraham, en los días de Lot. Amén. Si no se refiere a lo que es la nación de Israel al fin de los días. Príncipes de Sodoma, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, dice el Señor. Tenemos que predicarle al pueblo judío también en Jerusalén. Amén. Y esto vamos a lograrlo a través de la internet. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Aquí está hablando del continuo sacrificio y la ofrenda en el tercer templo judío al fin de los días. Hastiado estoy de holocaustos, dice el Señor, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, porque el incienso para el Señor es la oración de sus santos. Amén. ¿Por qué rechaza esto? Porque hay uno solo que os consumó el supremo holocausto, el supremo sacrificio. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesús de Nazaret, al cual todavía muchos del pueblo judío rechazan. Por eso el Señor no quiere cebo de animales gordos, no quiere sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, porque el Señor no les demanda esto, porque el Señor sabe que ya se ha consumado el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero sin embargo el pueblo ciego del fin de los días todavía quiere participar de los sacrificios conforme a la ley de Moisés en el tercer templo judío. Y el Señor dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, Shabbat, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. El Señor rechaza el continuo sacrificio en el tercer templo judío al fin de los días. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto dice el Señor: yo soy el que soy de los ejércitos, el fuerte de Israel. Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Y esto solamente ha de ocurrir en el milenio, cuando el Señor Jesús venga e instaure su reino milenial. Jerusalén será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Amén. Pero Sión, la misma nación de Israel, ha de ser rescatada con juicio, porque sobreviene terremoto, sobreviene destrucción,
y muchos detalles que nos da ya la profecía bíblica. Por eso el verso 27 dice: Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan al Señor serán consumidos. Hasta ahí leamos. Muchos que oran por la paz de Jerusalén. Oremos por la paz de Jerusalén, dice, y no saben que están en tanto desconocimiento, de tanta ignorancia de la profecía bíblica. Están anunciando el advenimiento del anticristo y por supuesto el estado de paz y seguridad que ha de venir acompañado con el anticristo, con el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nosotros, en base a la profecía bíblica, sabemos que la Jerusalén de hoy está bajo juicio. Amén. Ha de ser destruida. Sión ha de ser rescatada con juicio. Y así como el profeta Juan, el apóstol Juan nos habla de que Jerusalén en sentido espiritual es otra Sodoma, es otro Egipto. De la misma manera el profeta Isaías, en un tiempo en que el tercer templo está construido, también la nación es como Sodoma y es como Gomorra. Amén. Esa es la palabra. Y el Señor nos dice en Jeremías, en el capítulo 5: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Pero sabemos que esto no se ha de dar. Ha de aumentar la depravación, ha de aumentar la degeneración. Van a ir muriendo más y más aquellos sobrevivientes del holocausto, que ya deben estar muy viejitos, y aquellos que quedan son los hijos rebeldes, son los hijos degenerados, son los hijos depravados que nos habla la profecía bíblica. Y el verso 2 añade: aunque digan vive el Señor, juran falsamente. Vive Adonai, vive Eloheinu, el Dios de Israel, pero juran falsamente. Eso es lo que el Señor manifiesta en su palabra profética para el fin de los días. Por eso dice la escritura en el verso 3 de Jeremías 5: oh Señor, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió. Es el azote de adversario cruel, es el azote que vino en el gran holocausto, en el holocausto bajo la Alemania nazi, pero no les dolió. Lo que pasó con su pueblo no les dolió. Los azotaste y no les dolió. Fueron consumidos por el fuego y no les importa. Por eso dice la escritura: los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Ese es el estado del corazón de la generación juvenil, de la juventud del fin de los días y de toda la gente en la tierra de Israel, inclusive gente madura que hemos podido ver a través de noticias, en entrevistas de la vida sexual que llevan las mujeres judías, en que ahí les entrevistan y manifiestan de que se llaman a sus sodomitas para que se desnuden delante de ellas en sus fiestas de mujeres y hacen todo lo que quieren con ellos. Esto es algo abominable. Creíamos que nunca había de llegar seguramente a la tierra de Israel. Al menos cuando estuve en 1988, 89, recién casado, no veíamos todavía aquello. Y se hablaba de una juventud sana, que los días apenas acababa el Shabbat, se reunían en las calles de Jerusalén, no para embriagarse, sino para poder compartir y para poder jugar en las calles. Y se cumplía la palabra del profeta Zacarías, que las calles estarían llenos de muchachos y de muchachas y de ancianos, cada uno con bordón en su mano. Y eso es lo que vimos. Pero ahora, conforme leemos en las revistas, conforme escuchamos en las noticias, vemos que toda esa juventud está ya depravada. Esa juventud está degenerada. Se han corrompido como en los días de Sodoma y de Gomorra. Y no solamente la juventud, sino la gente también en edad madura. Por eso dice la escritura: endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, dice el Señor, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios.
y verdaderamente han enloquecido, porque no estudian el holocausto, estudian todo lo que sucedió y siguen ahora sumergidos en las costumbres de Sodoma, en las costumbres de Gomorra, Adma y Seboim. Han enloquecido, dice la profecía, porque tienen que estar locos para poder seguir actuando de forma tan terrible, sabiendo lo que ha ocurrido bajo el holocausto en la Alemania nazi. Estos están locos, han enloquecido, no conocen el camino, y es la palabra. No conocen el camino del yo soy el que soy, no conocen a Jesús, porque Jesús es el único camino. Por cuanto Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero allí persiguen a los cristianos verdaderos, allí no los aceptan, allí los rechazan. Y escuchamos todavía de judíos que agreden a cristianos evangélicos nacidos de nuevo, inclusive con atentados contra sus casas, queriendo incendiarles. Como también nos llegan noticias en relación a este tipo de persecuciones. No conocen el camino, siguen rechazando al Mesías, siguen rechazando a Jesús de Nazaret. Pero una cosa sería que no conozcan el camino, que no conozcan el camino de Dios soy el que soy, pero conociendo el juicio de Dios lo desconocen, conociendo el holocausto, lo que ocurrió. Quisieron recibir corrección y están sumidos en sus pecados. Y el Señor en la profecía nos demanda ir a los grandes, a los gobernantes de Israel para el fin de los días, a los embajadores. Y esto es lo que se está haciendo ya a través de la televisión. Y ellos deben saber que todo lo que está ocurriendo en su nación está escrito en la Biblia, porque también es para testimonio a ellos. Amén. Pero la palabra dice: iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. No van a aceptar, van a rechazar la profecía bíblica, van a rechazar la palabra profética. Como atendía en algún momento a una persona que es de origen hebreo y le hablaba del holocausto, de que estaba todo escrito y determinado en la Biblia, como 100 y tantos versos bíblicos acerca del holocausto. Dijo: no, ¿cómo? Ese Dios no lo conozco, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo Dios va a permitir eso? No, eso no puede estar escrito en la Biblia. Y por supuesto era antes de que salga a la luz pública el documental sobre el holocausto que hemos estado sacando al aire cada fin de semana para que conozcan. Pero sin embargo, ahí está la ceguera, que no quieren aceptar que el holocausto ha sido claro cumplimiento de la profecía bíblica, como realidad del castigo del yo soy el que soy a su pueblo, por la disciplina, por el quebranto de los mandamientos, por el pecado, por la iniquidad, por la grandeza de la iniquidad del pueblo judío de tiempo anterior. El verso 6 dice: por tanto el león de la selva los matará. Hay alguno que dirá: leones, ¿cómo? Se están extinguiendo. Los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Alguno dirá: pero ¿cómo si estos animalitos están en el zoológico? ¿Qué va a pasar? Pero no se está refiriendo a animales de la creación terrestre. Se está refiriendo a animales espirituales malignos de la creación extraterrestre, de la creación espiritual, que es diferente a la creación hecha del polvo de la tierra. Está hablando de animales espirituales, como el Señor Jesús habló, que son enemigos. En Lucas 10:19 el Señor habló y nos dijo: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os hallará. Hablaba del enemigo y hablaba que el enemigo tiene fuerza, y es fuerza animal, porque habla de serpientes y escorpiones y todo otro tipo de animales. Y cuando en la Escritura escuchamos hablar de león, escuchamos hablar de lobo, escuchamos hablar de leopardo, estamos hablando de las bestias. En Levítico, en el capítulo 11, se nos habla de animales limpios e inmundos, y se nos habla de los animales, de las bestias que tienen 4 patas y que tienen garras en las patas. A esto se les llama
bestias. Esos animales de Levítico 11 son figura y sombra de los animales espirituales que se mueven en las regiones celestes. Y es justamente lo que nos habla la Escritura, y que van a estar operando esos animales malignos, esas bestias en los hombres, en los seres humanos al fin de los días. Hemos dicho que en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17, cuando se nos habla del anticristo como la bestia, se utiliza la palabra griega terión, que significa bestia. Pero esa misma palabra griega aparece justamente operando a través del cuarto jinete cuando se rompe el cuarto sello. Apocalipsis capítulo 6, en el verso 7 y verso 8 nos dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En el original emplea la palabra terión en plural, terión de la tierra. Y es el principio que nos da Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Una fuerza animal, espiritual, bestial, habitando en el cuerpo de un hombre. Porque eso es lo que ha de ser el anticristo. Amén. La bestia. Pero así como él, hay otras bestias. Hay otros hombres bestias. Y es por eso que vemos vampirismo. Es por eso que vemos que se profanan tumbas. Es por eso que vemos el aspecto del chupacabras, que es una información periodística clara que se da a través de los medios de comunicación y se repiten constantemente en uno y otro lugar del mundo. Empezó en América Central, ahora ha venido para el sur, en Chile, y qué momento aparecerá en otros lugares. En base a la profecía bíblica, estamos hablando de los terión de la tierra, las bestias de la tierra, las fieras de la tierra. Hoy en día el mundo teme más que a una guerra nuclear, teme más a los psicópatas, teme más a los homicidas, a los asesinos, teme más a los hombres bestias, a los terión. Como ocurrió en los días de Noé, que existían los nefilim. Para el fin de los días existen los mismos nefilim, pero en griego se les llama terión. Amén. Terión. Y esa es la palabra de Jeremías que nos da clara relación de lo que ha de ocurrir en Jerusalén. Hombres bestias, mayor pecado, mayor maldad, mayor destrucción. Ha de aparecer leones, lobos y leopardos. Cualquiera que salga de las ciudades van a ser asesinados. Y eso es lo que pasa. El aumento de la maldad suma y sigue en todo el mundo, empezando desde Jerusalén. Y esta es la razón, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades, dice el Señor. ¿De quiénes? De los hijos rebeldes, de los hijos que son como Sodoma y Gomorra, aquellos hijos de los sobrevivientes del holocausto. Por eso el verso 7 dice en el capítulo 5 de Jeremías: ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron. Ahí está la palabra. No se refiere a los sobrevivientes del holocausto, se refiere a los hijos, a los abras, a los que nacieron en la tierra de Israel. Por eso dice: sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Ustedes han visto a través de la pantalla cómo las mujeres, los hombres judíos en las playas están con sus bikinis y están con sus mallas pintadas las caras, contoneándose, mientras en otro lado están los judíos ultraortodoxos leyendo la Torá, leyendo el Pentateuco, leyendo la Biblia. Ustedes pueden corroborar estos detalles. Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Tommy Lapid dice: no estamos dispuestos a obedecer leyes religiosas en nuestra vida. Debemos enseñarles a los ultraortodoxos cuán equivocados están, porque su Dios no es Dios.
Vivimos en la época de las computadoras y Dios vive en algún lugar de Seattle preparando el próximo lanzamiento de Microsoft. Juran por lo que no es Dios, honran a otro Dios que no es el Dios de Israel. Y por eso está escrito, para que nosotros comprendamos la profecía. Y esto también es una realidad. El pueblo, la nación de Israel ha sido saciada de bienestar. Un país sumamente próspero. Han hecho florecer el desierto. También lleva un avance importante en el campo de la tecnología, de la medicina. Viven verdaderamente muy bien. Pero dice la escritura, los sacié y adulteraron. ¿Por qué vino fuego sobre Sodoma y Gomorra? Porque el adulterio era cosa de todos los días. Ustedes pueden leer Levítico 18, las costumbres de los de Egipto y los cananeos que habitaban Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, conforme a Génesis 10, y lo cual no vamos a entrar en detalle porque se nos ha ido mucho el tiempo. Pero ustedes van a ver de que el adulterio es lo que provoca castigo de lo alto, fuego del cielo, y es lo por lo cual viene destrucción en la gran tribulación, por cuanto el pecado ha de abundar en Jerusalén, y empezando desde Jerusalén tendría que dispersarse para todo el mundo, y por supuesto que también aquí en nuestra nación, porque el Señor ha saciado a su pueblo de palabra. Los sacié y adulteraron. Eso ocurre en todo el mundo, por decir, pero deben conocer que también esto está en Jerusalén. Está en Jerusalén y en todo el mundo. Pero nuestro punto profético, nuestro punto de comienzo, donde se da el mal, es en Jerusalén. Amén. Y esto también, una palabra muy dura, pero es real. El verso 8 de Jeremías capítulo 5: como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Y esto ocurre en Israel, ocurre en Jerusalén, y por supuesto que también en nuestro medio hay muchos caballos a los cuales es fácil de reconocer, porque como caballos bien alimentados van detrás de la mujer de su prójimo. Y es por lo cual sobreviene juicio para el fin de los días. Y así, por supuesto, como hay hombres que se comportan como caballos detrás de la mujer adúltera, la mujer adúltera también está como caballo, como la hembra del caballo, como la yegua del caballo, y ambos dan lugar al pecado. Por eso dice la escritura, como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. Y esto podríamos añadir tras el cónyuge de su prójimo, porque hay mujeres que también que relinchan tras el varón de su prójimo, de su prójima, si podríamos hablar en femenino. Y esto es abominación delante del Señor. Por eso dice el verso 9: no había de castigar esto, dijo el Señor, de una nación como esta no se había de vengar mi alma. Habla de la nación de Israel, constituida como nación, como estado, al fin de los días. El Señor ha de castigar el adulterio. El Señor ha de castigar la infidelidad. El Señor ha de castigar la deslealtad. Eso es lo que dice claramente la palabra. Y por supuesto en Isaías, en el capítulo 3, en el verso 9, nos habla de los caballos bien alimentados que relinchan tras el cónyuge de su prójima. Y es lo que dice el verso 9: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Esa es la realidad de la profecía bíblica para el adulterio. Algunos se dirán, bueno, es porque dicen paz y seguridad, están entregando tierra santa a los filisteos, a los palestinos, por eso viene gran tribulación. Pero tendría que venir solamente sobre Jerusalén y sobre la nación de Israel. Por eso el Señor pregunta: ¿y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque destrucción vendrá sobre todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? ¿Será de que en Bolivia hay tierra de Israel que se está entregando a los filisteos? No. ¿Por qué ha de venir destrucción sobre Bolivia?
Porque justamente hay pecado de Sodoma y de Gomorra. Hay adulterio. Amén. Como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer, tras el cónyuge de su prójimo. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan siquiera. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí, dice la profecía. Amontonan mal, amontonan gran tribulación sobre su vida. Ay del alma de ellos. Por eso la palabra nos enseña. Y volvemos a Jeremías, al capítulo 5, al verso 10, en relación a lo que viene sobre Jerusalén, que ha de ser destruida, pero no del todo. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son del Señor. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá. Solamente al fin de los días podrían convivir juntos en una sola nación. Como vemos, los dos pueblos, los seculares y los ultraortodoxos. Está clara la división. La casa de Israel y la casa de Judá. Todos en una nación al fin de los días. Y estos se han rebelado. Resueltamente se han rebelado contra el Señor. El verso 12 son las palabras de Tommy Lapid. Son las palabras de Sayeb Gefet, judío escritor, y como también la escritora de apellido Reagan, que ustedes han podido ver en el programa 60 minutos de Mike Wallace. Y como ellos, hay muchos que dicen lo mismo, pero con otras palabras. El verso 12 dice: negaron al Señor y dijeron: Él no es Dios, Él no es. Tommy Lapid, que dijo: el Dios de ellos no es Dios. Se durmió, bajó la vista en el holocausto. Dios vive en algún lugar de Seattle preparando el próximo lanzamiento de Microsoft. Esta es profecía bíblica. Él no es, dijo Tommy Lapid. Cuando a Sayeb Gefet le hablaron del judaísmo religioso, de los sacerdotes que quieren oficiar ya en el tercer templo judío, que están ya preparándose en las yeshivas, en las escuelas, Sayeb Gefet emite una mala palabra, una palabra sucia, una palabra mala a través de la televisión, y dice que es pura tontería, que no es así. Está rechazando al Dios de Israel, al Dios de los sacerdotes. Y ese es el carácter de los judíos para el fin de los días en Jerusalén. Por eso dice: negaron al Señor y dijeron: Él no es Dios. Y es más, dicen: no vendrá mal sobre nosotros. El Señor ni hará bien ni hará mal. Por eso dice: y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Estamos bien, somos una nación próspera, hemos hecho florecer el desierto, una industria en aumento, en fin, tantas cosas. No veremos espada ni hambre. Tendremos seguridad en el pacto de paz y seguridad con los filisteos y con todas las naciones enemigas de alrededor en el Medio Oriente. No veremos espada ni hambre. Pero nosotros les decimos, en base a la profecía bíblica, que les espera espada y les espera hambre, y más terrible que la que sufrieron bajo el holocausto en la Alemania nazi. Una gran tribulación terrible y espantosa. Es el tiempo de angustia de Jacob. Ellos rechazan la profecía bíblica, y por eso dice en el verso 13: antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Y es lo que ahora también no solamente escuchamos en Jerusalén, escuchamos a otros que están totalmente ajenos al testimonio de Jesucristo, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Dice: no, no vayas, a Cristo viene, te vas a asustar, te van a meter miedo, no vayas. Aquí te damos palabra, palabra pura. Allí no vas a encontrar palabra, no hay palabra. Aquí te vamos a dar palabra, aquí vas a estar creciendo, vas a estar viviendo en tu nube. Y viven tan en su nube que están ausentes del cumplimiento profético de la palabra de Dios que se está dando a través de todos los acontecimientos claros, reales y concretos en base a la profecía bíblica. Y es real,
viven ausentes del testimonio de Jesucristo. Y se cumple la palabra. Serán como viento, no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Aquellos que rechazan la profecía del fin de los días no tienen el testimonio de Jesucristo, y se van a quedar en la gran tribulación, y serán puestos por leña, y el fuego los consumirá. Amén. Es palabra real y es verdadera. Por eso vamos, verso por verso, palabra por palabra, renglón tras renglón, como el Señor quiere que se predique su palabra para el fin de los días. Amén. Vamos a ponernos de pie. Ahí donde estás, hermano, hermana, cierra tus ojos, inclina tu rostro y levanta tus manos en alto. De todo corazón, en la presencia del Rey. Levanta tus manos en alto y ora conmigo. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, hemos comprendido tu palabra, Señor, en relación a Jerusalén, y en relación a todo lo que ocurre en el mundo, Señor, que es otra Sodoma, otra Gomorra, Señor. Y las costumbres de Gomorra se manifiestan ahora, no solamente en el pueblo judío, Señor, sino también en nuestro medio. Porque como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras el cónyuge de su prójimo, y el castigo sobreviene por el adulterio, Señor, que empieza con los ojos. La apariencia de los rostros testifica contra ellos, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, dice tu palabra, Señor. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que hables a mi vida, que hables a mi corazón, que tomes todo mi ser y me hagas comprender todo aquello que aún debo entregarte. No quiero tener un corazón de adulterio, Señor eterno. Yo quiero entregarte mi vida ahora. Díselo a Él: quiero entregarte mi vida. Quiero que me muestres lo que debo dar muerte en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papito. Bendito seas. Ayúdame ahora. Quiero reconocer mi pecado en el nombre de Jesús. Quiero que me muestres el estado de mi corazón, mis ojos, mi rostro. Señor, no quiero publicar los pecados de Sodoma. Ayúdame ahora, en el nombre de Jesús. Habla con Él ahora. Habla con Él ahora. Habla con tu Señor. Habla con el Rey. Habla con el Dios del cielo. Él quiere obrar en tu vida. Y así como el Señor nos ordena recorrer las calles de Jerusalén y mirar la hora, informarnos y buscar en sus plazas, de la misma manera
Tú puedes ver lo que ocurre en nuestra nación a través de las noticias, en la radio, en la televisión y también en los periódicos. Y los pecados de Sodoma y de Gomorra se publican. Ya no hay temor, ya no hay vergüenza. Por eso la Escritura nos habla, el Verbo viviente, el Señor Jesús habló de los días de Lot. Se repetirían antes de su venida, al igual que los días de Noé, que fueron igual que los días de Lot. Por eso vino diluvio en los días de Noé, y llovió del cielo fuego y azufre en los días de Lot. Por eso es el momento. La televisión está llena de adulterio. Las famosas telenovelas, inclusive las telenovelas con niños, también están llenas de adulterio. Y las películas de tiempo de arrepentirse, porque pronto será tarde. Ahora es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, es tiempo de edificarse, es tiempo de vivir conforme a la palabra. Es tiempo de renunciar a todas aquellas costumbres de los días de Lot, de los días de Noé. Y fue la tierra de los cananeos, Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, nos dice Génesis capítulo 10. Y en Levítico 18 nos habla de las costumbres de los cananeos: incesto, adulterio, zoofilia. Son las costumbres de Sodoma. Por eso es necesario que abras tus ojos. Se da en Jerusalén, se da en Bolivia, se da en Jerusalén, se da en Cochabamba, se da en Israel, se da en Bolivia, se da en Jerusalén, se da en La Paz, se da en Cochabamba, se da en Santa Cruz, se da en Sucre, en que ahora toda la gente acude a las tiendas de artículos sexuales, sobre todo los jóvenes universitarios, y testifican ante la prensa los productos que compran y lo ven como algo normal. Jovencitas, muchachas que ni siquiera se han casado, pero que sin embargo ya están sumergidas en las costumbres de Sodoma y lo ven como algo normal. Sucre ahora, de pronto, siendo una ciudad estudiantil, se constituye en un foco de enfermedades de transmisión sexual, como producto de la perversión, como producto de los pecados sexuales. Y por supuesto aumenta la violencia. Y vemos también que aumenta en Santa Cruz, aumenta en el Alto, aumenta en La Paz, aumenta en Cochabamba. Son las costumbres de Sodoma. Por eso es necesario perfeccionar la santidad en el temor de Dios y ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a los moradores de la tierra. Porque como un lazo vendrá a los moradores de la tierra, debemos velar y orar para que seamos tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre y no huir avergonzados en aquel día de su venida, en que venga a arrebatar el Hijo varón. Por eso es necesario buscarlo. Por eso su esposa se prepara, porque se ha preparado, dice la Escritura. Se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos.
De una nación como esta no se había de vengar mi alma, dice el Señor. No solamente la nación de Israel, también está Bolivia, también está Estados Unidos, también está la Argentina, está el Perú, está Colombia, está Chile, está todo el mundo, porque todo el mundo está como Sodoma. La transgresión ha llegado al colmo y se cumple la profecía. Cuando los 4 cuernos hayan cubierto los 4 confines de la tierra, la transgresión llegaría al colmo. Y es cuando se levantaría el rey altivo de rostro y entendido en enigmas, que haría su voluntad. El cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y la transgresión ha llegado al colmo. La pedofilia, el buscar justamente relaciones sexuales con niños, también es sodomía, al igual que la zoofilia. Y en muchas naciones europeas están legislando ya de tal manera de que los adultos van a poder violar a los menores y no va a ser penado por ley, porque le van a llamar amor entre un niño y un adulto. Son las perversiones de Sodoma. En Holanda, en Dinamarca, que son países sumamente liberales en la sexualidad, están justamente operando esas leyes. Y es algo abominable. Por eso sabemos que viene destrucción. Por eso sabemos que viene gran tribulación. Y tú no puedes ser parte de ello. Por eso aquello que hay de Sodoma en tu vida, debes renunciar, debes entregar, debes darle muerte a la cruz del Calvario. Acuérdate de la mujer de Lot. La mujer de Lot amaba las costumbres de Sodoma, amaba la ciudad de Sodoma y a sus habitantes, amaba lo que se hacía, amaba lo que se practicaba. Por eso se dio vuelta. No solamente amaba los bienes que podía tener, no, amaba las costumbres de Sodoma. Por eso se convirtió en estatua de sal. Y eso es lo que con muchos ocurrirá en el día del arrebatamiento. Estarán mirando para Sodoma, amando el pecado, amando la inmundicia, y se quedarán para juicio y destrucción como estatuas de sal en la gran tribulación. Por eso el Señor Jesús nos manifestó: acordaos de la mujer de Lot, acordaos. En el nombre de Jesús. Y lo que nos falta poder sacar a la luz pública en su momento, porque ya desde hace años vamos orando y clamando para el tiempo en que vamos a sacar el programa profético que se llama Como en los días de Noé y de Sodoma, en que vamos a sacar a la luz la perversión, la transgresión, todo aquello que ocurre en las naciones, manifestando que por ello viene juicio sobre la humanidad, la gran tribulación. Como ocurrió en los días de Lot. Él veía y oía la nefanda conducta de los malvados, pero no se contaminaba. Rechazaba y aborrecía los hechos inicuos de ellos. Y ese programa mostrará así lo que ocurre en Israel, mostrará lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en todo el mundo, mostrando la transgresión que ha llegado al colmo, como en los días de Noé y en los días de Lot, anunciando de esta manera la destrucción que viene, la gran tribulación. Ora conmigo de todo corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo subo a tu presencia para darte gracias, Señor, porque la profecía me ha enseñado, Señor, la razón por la cual viene castigo. Señor eterno, yo renuncio al adulterio en el nombre de Jesús. Lo que haya de Sodoma en mi corazón, tú me has mostrado, Señor. Perdóname ahora. Límpiame con tu sangre que has derramado por mí.
en la cruz del Calvario. Y en este día yo tomo autoridad sobre todo espíritu inmundo de las tinieblas. Los ato ahora y los echo fuera. Salen ahora, salen ahora, fuera de mi vida. Salen príncipes de Sodoma, salen ahora gobernantes de Gomorra, salen ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Salen ahora, con tos convulsivas se van, en eructos se van, exhalados se van ahora, salen ahora. Tienes la cruz para salir de esto. Tienes la obra de la cruz. Pero no aproveches. No te aproveches. Peco y después me arrepiento. Peco y después me arrepiento. Porque no tomará el Señor por inocente aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo y peca deliberadamente. Por eso es necesario que hoy des muerte a la cruz del Calvario a todo aquello que puede estar contaminando tu alma, que forma parte de las costumbres de este mundo, de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Por eso es necesario que limpies tu vida, limpies tus ojos. Y solamente vas a poder limpiar tus ojos limpiando tu corazón. Porque muchos deben dejar de relinchar, deben dejar de ser caballos para ser cristianos nacidos de nuevo. Es palabra muy dura, podrá decir alguno, pero no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Y aunque parezca dura para aquellos que tienen el corazón dispuesto, suben a la cruz del Calvario y se arrepienten de corazón y se humillan delante de Él. Por eso ora conmigo. Señor amado, límpiame ahora de toda contaminación de carne y de espíritu. Quiero perfeccionar mi santidad en el temor de Dios, porque sé que viene castigo y destrucción a los adúlteros, Señor, a los que relinchan como caballos tras el cónyuge de su prójimo. Señor eterno, límpiame ahora en el nombre de Jesús. Ora, ora de corazón, no repitas por repetir, ora de corazón. Porque a través de esta palabra lo oculto del corazón del hombre se hace manifiesto. Por eso es necesario que limpies. Porque el Señor ve los corazones y es la fuente de la maldad. En el nombre de Jesús, ponte la mano en la frente y ora conmigo. Señor amado, en el nombre de Jesús, límpiame, Señor, con la sangre del Cordero. Límpiame, papito, con tu sangre preciosa. Quiero vivir para ti. Quiero que tú me libres, Señor, de toda obra maligna y perversa que opera a través de príncipes, potestades y gobernadores. Son príncipes de Sodoma, son gobernadores de Gomorra. Señor amado, este tipo de espíritus están aumentando y multiplicándose sobre la faz de toda la tierra. Señor amado, ayúdame a permanecer en oración, en santidad, en comunión delante de ti, para permanecer fiel, fiel a tu palabra, fiel en mi hogar, fiel en mi familia. Señor amado, gracias, gracias mi Señor. En el nombre de Jesús te bendigo y te alabo, porque eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres el Dios de Israel. Gracias, papito. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Gracias.
sigue llenando con tu presencia, sigue cada alma en cada vida, que tu presencia invada el territorio conquistado por las fuerzas de maldad, territorio de tinieblas, que tu luz vaya llenando que tu luz vaya iluminando cada ser, cada vida, mostrando las tinieblas, aquellas cosas ocultas, hechas ahora en secreto, pecados de inmundicia, practicados en secreto. Yo te clamo, mi amado, ilumina sus conciencias. Yo te clamo que redarguyas de lo cometido en secreto. Muestra ahora en sus mentes la inmundicia del pecado cometido en lo secreto, mientras nadie estaba en la soledad.
cometidas en secreto. Y yo me clamo en este día que tú venzas a principados, gobernadores de sus tinieblas, que los mantienen esclavizados, sumergidos en mazmorras, en cárceles de pecado, con recuerdos de la inmundicia cometida en secreto. Solo tú puedes hacerlo, redarguyéndoles de pecado, que se arrepientan ahora mismo, porque tú los estás mirando. Ilumina sus mentes, sus conciencias, sus corazones, con la luz que emana de tus ojos llenos de amor. Por favor, mi amado, muéstrales tu perdón. Hazles ver que cada uno es como perla en tus manos, que tú has cultivado con la fuerza de tu amor. Hazles ver que tú los amas con amor entrañable, que se arrepientan aquí y ahora, y nunca más vuelvan a hacerlo. Solo tú puedes amarlos como nadie más los ama, que no hay hombre en el mundo que los ama como tú. Ilumina hoy sus rostros,
apagados por el pecado, avergonzados por la inmundicia, con los ojos apagados. Derrama tu Santo Espíritu en sus pobres corazones, fatigados y sin consuelo, ocultando su pecado. Que tu luz resplandezca en la mazmorra que se encuentra en la oscuridad de la cárcel, en que Satanás los aprisiona. Yo te ruego que te acerques y mires ahora a estas almas doblegadas por la inmundicia, avergonzadas por el pecado. Solo tú puedes hacerlo, mi amado Redentor. Solo tú puedes amar estas vidas que están ahora recibiendo perdón, porque se arrepienten de corazón. Acerca tus pisadas a la cárcel donde están, que tu luz resplandezca en las tinieblas del secreto. Y yo te ruego, mi amado, que perdones su pecado. Es ahora tu Señor quien se acerca donde tú estás y te dice que te ama con toda el alma, con toda fuerza que habita en él, en su divinidad. Despierta tú que duermes, allí en las tinieblas. Escucha sus pisadas, se acerca el
que te ama. Es el Él ha venido a libertarte. Levántate ahora. Escucha ahora esa puerta que se abre. Él te da la libertad. Venció al dragón, a Satanás. Pisoteó a principados, potestades, gobernadores. De tus tinieblas donde estabas sumergido en la mazmorra, Él venció a las huestes espirituales de maldad. Mientras tú te encontrabas en la mazmorra, allí sufriendo, aquel que con justicia juzga y pelea, allí estaba venciendo a Satanás, a principados y potestades. Los estaba pisoteando, pisoteando, hollando a los gobernadores de tus tinieblas, de tus secretos. Él estaba luchando por amor de tu alma. Él no quiere que te pierdas, que te destruyas.
Señor Jesucristo, quien está a la puerta de la prisión donde estás y ha venido a rescatarte. Es el Rey del universo, es tu gran libertador. No rehuses aceptar en este día su perdón. Levántate ahora, corre ahora a tu Señor y abrázate de Él, que está lleno de compasión. Él hoy quiere calzar tus pies con sandalias, bronce bruñido. Él quiere hoy darte vestiduras resplandecientes, quiere darte de beber de aguas de vida eterna. Quiere darte de comer de este pan de vida que a vida permanece.
acompaña a tu Señor, que Él va a tu lado, saliendo de las fortalezas de tu mente de pecado, que Él hoy ha dejado en ruinas por la grande batalla contra las fuerzas de insensatez. Acompaña de corriendo, Él te guía para afuera, en medio de las ruinas de aquellas fortalezas que hoy Él destruyó, para hacerte libre, libre. Y recuerda que Él te salva por amor, Él no quiere que tu alma se pierda en el Seol, en la mazmorra. Él quiere destruir toda fortaleza del diablo. Solo tienes que creerle a Él. Él es gran libertador. Es tu Dios que
El contenido del mensaje predicado a través de la Biblia en tu vida el día de hoy ha sido previamente controlado minuciosamente por nuestro Departamento de Control de Cumplimiento de Ley Antidiscriminatoria y sus correspondientes derechos de autor están registrados tal cual salen al aire por radio y televisión en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI para contrarrestar posibles calumnias y cosas afines.